ahora. Empezamos a grabar y toda la clase se graba de punta a punta completa y después la subimos al servidor FTP para que cualquiera de ustedes, los que están en el curso, es exclusivo para los del curso. No, no entra nadie más, no se ve de afuera, no se mandan a otro lado, están solamente ahí. Y son para uso de ustedes, para repasarlas, para volver a verlas, para ver algún concepto, para el tema que sea, las pueden ver sin ningún problema y lo pueden hacer desde una computadora, desde una Palm, desde una tablet, desde un celular y no hace falta ni siquiera que la descarguen. Entran al link cuando ven cuál es la clase, pican sobre la clase, pican sobre el play y la clase empieza a salir con imagen y sonido. Exactamente igual que se vio cuando estuvieron en el curso. Melanie, ahora te veo, bienvenida. No te había saludado a vos. Eh, Gracias. Al contrario. Bueno, son y 8, tenemos 2 minutos más. Eh, Hoy no vamos a tener telegrafía, o sea, Morse no vamos a tener porque el instructor hoy nos había avisado ya en la semana que no iba a poder estar. Así que la clase de Morse de hoy, para los que es una tortura el Morse o el CW o el Charlie Whiskey, como le llamamos nosotros, van a tener un día de bendición. Pero no se hagan problema que el sábado que viene Juan viene recargado. Así que les conviene practicar en la semana porque Juancito viene recargado, Juan Salvia la semana que viene. Así que bueno, cualquier consulta que tengan, a los nuevos de vuelta les comento, cualquier consulta que tengan, están incluidos en el grupo, la pueden hacer al grupo o la pueden hacer por privado, hacérmela a mí o hacerla a Juan Garabano o a Juan Salvia. A la única que no le mandé los números de teléfono para que lo agendes a Melanie. Melanie, no es que me olvidé, hice todo a último momento, por eso cuando uno hace cosas a último momento le faltan cosas. Te tengo que mandar los números de teléfono de ellos para que los puedas agendar y los tengas registrados por si querés hacerle alguna consulta o tratar algo del curso con ellos. ¿De acuerdo? Está Bárbaro. bien. Buenísimo. 7:10 justo. Roberto Jiménez, no te veo, no te tengo en pantalla vos, debes estar en otra. ¿Podés abrir tu micrófono? Puedo. Ahí apareciste, muy bien. No, no vamos a hablar de antenas, Roberto, ¿eh? No empecemos, ¿eh? Porque la antena que tengo en casa no me anda muy bien y estoy viendo si Alberto me Pero hace te una, pero pregunto, Roberto, Alberto porque no me hace la antena. un día le vamos a mandar el audio. ¿Lo ponemos en el curso, el audio? Sí, sí, lo ponemos, no, al curso no, se lo ponemos a Roberto. Pero en vez de eso va a ser una pesadilla, no un audio. Están como 10 audios juntos, Roberto. Bueno, Roberto, pregunta. Vamos por la pregunta 46, la que tenemos que empezar. Habíamos estado hasta la 45. Para mí hicimos hasta la 30. O sea que soy un adelantado, decís vos. Sí, Pedro de Mendoza, el adelantado. Dale. Bueno, no hay ningún problema. Empezamos en la 31. Exactamente. ¿Hay alguien que está en desacuerdo conmigo? Bueno, ya viste todo, dijeron que no. Vos callate. Muy bien. Dame un segundo que comparto, cierro mi micrófono y comparto, Roberto? Dale. Y empezá a grabar. Ya estoy grabando, Roberto. ¿Ok? Gracias por el aviso. Muy bien, señores. Buenas tardes a todos. Vamos por la segunda clase
de técnica. Empezamos con la pregunta 31. ¿Cómo se denominan los elementos que conforman un transistor? Ánodo o placa es lo que corresponde a una válvula, no a un transistor. Emisor sí es de un transistor. Y grilla también es un elemento de una válvula. Por lo tanto, la A es incorrecta. La B, placa, es lo mismo que ánodo. Y por lo tanto también es de una válvula. Pantalla también es un elemento de una válvula. Y base sí es parte de un transistor. Por lo tanto, la B es incorrecta por tener placa y pantalla. La C, colector, base y emisor, es correcta. Esa es la respuesta correcta. Es la C de casa. No, porque son otras. Esto es. Rubén, por favor, muteate. La respuesta de colector, base y cátodo, colector, base es de transistor, pero cátodo también es de válvula. Por lo tanto, la única respuesta correcta es la C de casa. Muy bien. 3 capacitores de 6 nanofaradios son conectados en serie. ¿Qué capacidad presenta el conjunto? Cuando hablamos de capacitores en serie, significa que la inversa de la capacidad total es igual a la suma de las inversas de los capacitores. En el caso de que son iguales, se divide por la cantidad de elementos, o sea, que la respuesta correcta es la B de bueno, porque 6 nanofaradios dividido 3 capacitores me da 2 nanofaradios. ¿Correcto? Les recuerdo, la fórmula completa para obtener la capacidad total de capacitores en serie dice que la capacidad 1 sobre la capacidad total es igual a la suma de 1 sobre capacitor 1, 1 más 1 sobre capacitor 2, más etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es igual a la suma de las inversas de los capacitores en serie. Y vamos por la 33. El primario de un transformador tiene 60 espiras. El secundario, 300 espiras. Si aplicamos 12 volts de corriente alterna, ¿qué tensión tendremos en el secundario? La relación de espiras 300 sobre 60 da 5. Por lo tanto, si aplicamos 12 volts en el primario, vamos a tener 12 por 5 en el secundario. O sea, 60 volts. Perdón. Es 60. 300 sobre 60 me da 30. Dividido 6, que es igual a 6 por 5, 30. Y da 60 volts, pero la respuesta dice la D. Víctor.
La respuesta es la C, Roberto, es 60. Correcto, entonces está mal en la respuesta. La referencia de la respuesta es una de las que está mal, Roberto, correcto. Por eso me quedé Cuando trabucado. claro, cuando la quisiste chequear te confundió. Exactamente. Pero Sí, la respuesta correcta es C, 60 volts. Correcto. perdón, pero 300 sobre 60 es 5, está bien. Y 5 por 2 es 60. Sí. Esa es la cuenta que yo hice, pero cuando miré la respuesta decía otro valor, quedé desconcertado. Ok. Vamos por la 34. Se desea utilizar en la banda de 80 metros una antena dipolo de media longitud de onda alimentada en su centro por un cable coaxil de 75 ohms. En la que se midieron los siguientes valores. En 3500 kHz, la ROE es 1,1. En 3600 la ROE es 2. En 3700 la ROE es 3. En 3750 la ROE es 4. Ahí lo que nos está diciendo que si yo aumento la frecuencia, aumenta la ROE. Por lo tanto, la antena está cortada para la frecuencia baja. Si está cortada para la frecuencia baja, significa que la antena es larga. Por eso la respuesta correcta es acortarla. No sé si fui claro. Esto nos está diciendo que a medida que aumentamos la frecuencia, la ROE aumenta. Si yo aumento la frecuencia, significa que disminuye la longitud de onda, ya que la frecuencia y la longitud de onda son inversamente proporcionales. Entonces, si al aumentar la frecuencia significa que la longitud de onda se reduce y aumenta la ROE, la forma de solucionarla es acortarla. La respuesta correcta es la B. Aumentar la impedancia del coaxil es zaraza e inclinarla también es zaraza. Perdón, Roberto, Sí, ¿podés comentar qué significa o qué es la ROE? perdón. La ROE es la relación de ondas estacionarias. ¿Qué es la relación de ondas estacionarias? Lo ideal es una ROE de 1 a 1. Difícilmente la obtengan. Una ROE de 1,1 es muy buena. ¿Qué ocurre? Cuando la antena no está adaptada a la frecuencia que estoy transmitiendo, la energía que yo mando a la antena, una parte sale a la antena y la otra rebota porque no está bien adaptada. Esa energía que yo mandé y que rebota queda en el cable subiendo y bajando hasta que se atenúa totalmente. Eso se llama ondas estacionarias, las que viajan en el cable de arriba para abajo y de abajo para arriba. La relación de las ondas estacionarias significa cuánto de esa onda que yo envío me vuelve. Si yo tengo una ROE de 2, significa que esa relación es alta.
Eso es la ROE. Te mide la adaptación de la antena al cable coaxil de bajada. Porque si no está, repito, si no está bien adaptada, yo mando una energía y parte de esa energía me vuelve. Esa que me vuelve se llama onda estacionaria. La relación de ondas estacionarias me está diciendo qué tan bien adaptada tengo la antena. ¿Fue claro? Gracias. No hay por qué, gracias a vos. Las señales emitidas en la banda de 80 metros no llegan a refractarse y escapan de la atmósfera. Se absorben en la capa ionosférica durante el mediodía. Solo permiten comunicaciones seguras a más de 500 kilómetros debido a la zona de silencio. Solo permiten comunicaciones seguras a más de 2.000 kilómetros debido a la zona de silencio 2. El tema es así. Que no llegan a refractarse y escapan a la atmósfera, no, es mentira. Que se absorben en la capa ionosférica D durante el mediodía, eso es cierto. Y esa es la respuesta correcta. Por eso, las comunicaciones de 80 metros al mediodía son de corta distancia, ya que solamente se usa la onda terrestre. En cambio, a la noche nosotros podemos lograr comunicados a larga distancia. ¿Tenés un grafiquito de la ionosfera, Víctor? ¿A mano? Déjame buscarlo, Robert. Sí, tengo uno de la ionosfera con los rebotes. Espero encontrarlo. Dame un minuto. Ok. La ionosfera, ese mismo. Mónica. La ionosfera es una capa que está en el cielo, que está llena de iones. Esa ionosfera, cuanto más actividad hay en el Sol, más densa es esa ionosfera. Eso tiene que ver con los ciclos solares. Cuando hay más actividad en el ciclo solar, hay mejores comunicaciones. Cuando hay poca actividad en los ciclos solares, hay menos ionosfera, por lo tanto la comunicación es más dificultosa. Bueno, seguimos con la otra. Si aparece el grafiquito, lo mostramos. ¿Ok, Víctor? Sí, Robert, de acuerdo. Seguimos. Vamos con la 36. Se dispone de 4 resistencias, R1, R2, R3, R4, conectadas en paralelo a una fuente de alimentación de 12 volts. Si las resistencias están en paralelo, la tensión aplicada a cualquier resistencia es la de la fuente de alimentación. Por lo tanto, la respuesta correcta es A, 12 volts. Porque
porque las resistencias están en paralelo y la tensión es la misma para todas las resistencias. Para obtener una buena relación de ROE, eso es una redundancia, una buena relación de relación. Yo diría para obtener una buena ROE, ya que ROE es relación de ondas estacionarias. ¿Qué es conveniente? ¿Alta potencia reflejada y baja potencia incidente? No, lo que yo quiero es alta potencia incidente. Baja potencia reflejada y alta potencia incidente. Sí, señor, eso es lo que yo busco. Cuando tengo baja ROE, significa que hay baja potencia reflejada y alta potencia incidente. C, alta potencia reflejada y alta potencia incidente. No. Lo ideal es baja potencia reflejada y alta potencia incidente. Las dos altas es malo. Y la D, las dos bajas, también. La respuesta correcta es la B de bueno, la 37. Describir en bloque un receptor superheterógeno. Primero tenemos que explicar qué es un receptor superheterógeno. Para explicar lo que es un superheterodino, tenemos que explicar lo que es un heterodinaje. ¿Qué es un heterodinaje? Si yo mezclo dos señales de RF, a la salida voy a obtener 4 señales. Las dos de entrada, la suma de las dos de entrada y la diferencia de los dos de entrada. Eso se llama heterodinaje. Entonces, ¿para qué es un receptor superheterodino? ¿Qué ventaja tiene? Si yo tengo un filtro, en general, ese filtro filtra un porcentaje de la señal de entrada. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo un filtro de 100 megas, por ahí el filtro me filtra 1 mega, o sea, lo que está más arriba de 1 mega y lo que está hacia abajo de 1 mega. Si yo en lugar de un filtro de 1 mega tengo un filtro de 500 kilociclos o de 400 kilociclos, el filtro va a ser más efectivo, va a ser más discriminativo. Entonces, lo que hace un receptor superheterodino es heterodinar la señal de entrada con otra señal que yo le inyecto y trabajo sobre la diferencia. Entonces el filtro va a trabajar sobre una frecuencia menor y por lo tanto el filtro va a ser más efectivo y por lo tanto va a ser más selectivo. ¿Cuáles los bloques de un receptor superheterodino? La respuesta correcta es la B,
Y voy a explicar por qué. Un receptor superheterodino lo primero que tiene es un amplificador de RF. Pensemos que es un receptor. Entonces la señal que entra por la antena es muy débil. Lo primero que hago es amplificarla. Una vez que la amplifiqué, la meto en un mezclador. El mezclador es el que produce el heterodinaje, que está dado entre la señal de RF que entra y el oscilador de RF. Son las dos entradas al mezclador. La salida del mezclador, como ya dije, va a tener 4 señales. La que viene por el amplificador de RF, la que viene del oscilador de RF, su suma y su diferencia. Entonces yo hago un filtro para la diferencia de las dos señales, o sea, del amplificador de RF y del oscilador de RF. Ese es el amplificador de FI, que tiene un filtro para dejar pasar solamente la FI. Que es FI es frecuencia intermedia. Esta frecuencia intermedia es igual a la diferencia de lo que entra por la antena y el oscilador de RF. Una vez que ya tengo amplificada la frecuencia intermedia, la detecto. Detectar significa extraer la información que viene en radiofrecuencia y sacar la parte de audiofrecuencia que es la señal. Una vez detectada, lo mando al amplificador de audio y el amplificador de audio lo manda al pasante. Esas son las etapas de un receptor superheterodino. Analicemos las otras respuestas para determinar por qué no son correctas. La respuesta A. Primero viene el amplificador de RF. Eso es correcto. Después viene el mezclador. Es correcto. Después, abajo, digamos, del mezclador está el oscilador de RF. Eso es correcto. Después viene el amplificador de FI. Eso es correcto. Pero después me habla del amplificador de audio y todavía no obtuve la señal de audio. La señal de audio recién se obtiene en el detector. Por lo tanto, la respuesta A es incorrecta porque le falta el detector. La respuesta C. Tenemos amplificador de RF, mezclador, amplificador de FI. Me falta el oscilador, porque si no, no me entra esa señal en el mezclador y no voy a poder obtener la diferencia. Por lo tanto, la respuesta C es incorrecta porque me falta el oscilador de RF. La respuesta D es incorrecta porque nunca hay un detector de producto después del amplificador de RF. Después del amplificador de RF viene el mezclador. Y aparte le falta el amplificador de FI. La única respuesta correcta es la B de bueno. Amplificador de RF, mezclador, oscilador de RF, amplificador de FI, detector, amplificador de audio y pasante. 39. Perdón, Roberto, tengo el gráfico. ¿Querés que lo mostremos? Mostrar el gráfico, por favor.
Bien. Como ustedes ven, a la izquierda está la transmisión, el transmisor. Si la frecuencia es muy alta, la señal atraviesa la ionosfera y se va para arriba. Por eso hay el dibujo de un cohete. Porque con los astronautas se habla con frecuencias muy altas. VHF, UHF, microondas, etc. El transmisor también tiene una onda terrestre que se va atenuando a lo largo, ahí la llama onda de superficie, que es la onda terrestre. Se va atenuando a lo largo de alejarse. También tenemos una onda que se rebota en la ionosfera. Lo que ocurre es que hay veces que cuando se termina la onda de superficie u onda terrestre, la primera onda de rebote está bastante más lejos, donde está la cobertura de la onda ionosférica. Por eso ocurre lo que se llama una zona de silencio. Significa que yo puedo estar hablando en una de esas, en 80 metros, con Perú, pero no puedo estar escuchando a Santiago del Estero, porque está en lo que se llama una zona de silencio. Eso es lo que significa una zona de silencio. Esas son las tres formas en que se transmite la onda. Perdón, acá falta, hay también lo que se llama una onda directa, que es cuando las antenas se ven entre sí. En la onda de superficie no es necesario que las antenas se vean entre sí. Hay tres formas: onda de superficie terrestre, onda ionosférica u onda directa. Esas son las tres maneras en que se propaga la radiofrecuencia. Gracias, Víctor. Entonces lo que ocurre es que al mediodía la banda de 80 metros es absorbida por la ionosfera y no tenemos señal de onda ionosférica. ¿Qué se entiende por selectividad? Selectividad significa que yo puedo seleccionar una onda y no otra. Por eso, dice, el receptor tiene la capacidad de evitar interferencia de estaciones potentes, y cercanas a la frecuencia de trabajo. Esa es la respuesta correcta. El receptor tiene la capacidad de escuchar señales muy débiles. No, eso no es selectividad. Selectividad significa que yo escucho solo una porción de la banda. Escuchar señales muy débiles se llama sensibilidad, no selectividad. El receptor tiene la capacidad de escuchar señales muy fuertes. Eso es Arasa. Las señales fuertes se escuchan siempre. El receptor tiene la capacidad de bloquear señales muy débiles. No me interesa, a mí me interesa escuchar las señales débiles. Pero no es selectividad.
Eso es sensibilidad. La diferencia entre selectividad significa que yo escucho una frecuencia y no la de al lado. La sensibilidad significa que yo puedo escuchar señales muy débiles. Respuesta correcta de la 39 es A. Definición de sensibilidad. Recién lo expliqué. La A es selectividad, no sensibilidad. Es la respuesta de la pregunta anterior. El receptor tiene la capacidad de escuchar las señales muy débiles. Esa es correcta. El receptor tiene la capacidad de escuchar señales muy fuertes. No. Todos tienen la capacidad de escuchar señales muy fuertes. El receptor tiene la capacidad de bloquear las señales muy débiles. No me interesa bloquear las señales muy débiles. Me interesa escuchar las señales muy débiles. Y eso es sensibilidad. (41) Describir en bloque un receptor F3E. ¿Qué es F3E? Es audio en frecuencia modulada. Todos los receptores a la entrada tienen un amplificador de RF. Después del amplificador de RF viene el mezclador, que es igual que el superheterodino. El superheterodino es de amplitud modulada. Ahora estamos viendo un receptor de frecuencia modulada. Entonces, las tres primeras etapas son iguales, o sea, amplificador de RF, mezclador y oscilador de RF. Después viene, ahí pone filtro, en el superheterodino también existe ese filtro, pero bueno, acá lo menciona. Y viene el amplificador de FI. Hasta ahora, la B y la D son iguales. No figura el filtro, pero en FM el filtro no es importante. Después viene el limitador. Eso no lo tiene el superheterodino. ¿Cuál es la ventaja del amplificador del receptor de frecuencia modulada con el de amplitud modulada? Cuando estamos hablando de amplitud modulada, no puedo recortar los picos altos y los picos bajos, que son los que me producen la interferencia atmosférica, si no pierdo la señal. En cambio, en un receptor de FM, como la variación no es en amplitud, sino en frecuencia, yo puedo recortar las amplitudes altas y bajas. Y eso es el limitador. Y después tenemos el discriminador de frecuencia. El discriminador de frecuencia es similar al detector. Lo que pasa es que el detector detecta la amplitud modulada, mientras que el discriminador de frecuencia detecta la frecuencia modulada. Y después, igual que cualquier receptor, amplificador de audio y parlante. Entonces, si analizamos el receptor de F3E, es muy similar al superheterodino.
donde agregamos el limitador para recortar los picos altos y bajos, y el discriminador de frecuencia en lugar del detector. Todo lo demás es igual. Respuesta correcta es la D, de dedo. 42. ¿Para qué se emplea un amplificador de FI? ¿Para aumentar la ganancia de la primera etapa amplificadora de RF? No, porque eso está antes del amplificador de FI. ¿Para usarlo como discriminador de frecuencia? No, el discriminador de frecuencia es solo de receptores de FM y está después del amplificador de FI. Para obtener ganancia y selectividad, sí. O sea, para separar las señales que no me interesan de la señal que yo quiero y para poder recibir señales débiles. Esa es la respuesta correcta. La D, aumentar la ganancia en la última etapa amplificadora de audiofrecuencia, no. Solo sirve para obtener ganancia y selectividad. Vamos por la 43. ¿Qué función cumple el mezclador de un receptor superheterodino? Mezclar la frecuencia intermedia con la señal recibida. No. Convertir la señal captada en otra señal de las mismas características, pero de frecuencia distinta, para que pueda ser filtrada y amplificada con mayor facilidad. Esa es correcta. Conversión de la señal captada en otra señal de características totalmente distintas, no, porque no me sirve para nada. Y ninguna es correcta, no. La B es la correcta. El mezclador recibe del amplificador de radiofrecuencia y del oscilador de radiofrecuencia. De ahí obtengo la diferencia. Recuerden que me va a dar, un mezclador me va a dar 4 señales, la suma, la diferencia y las 2 de entrada. Lo que hago es filtrar y tomar solo la diferencia. Se dispone de 4 resistencias R1, R2, R3, R4, conectadas en paralelo a una fuente de alimentación de 12 voltios. ¿Cuál será la potencia disipada por la resistencia ohmica? Bien. Nosotros tenemos que la potencia es igual a V por I. También sabemos que la resistencia es V sobre R. Perdón, que la corriente es V sobre R. Entonces sabemos que la potencia es igual a V cuadrado sobre R. La tensión aplicada a la resistencia es 12 volts. Al cuadrado me da 144. Y si lo divido por 50, me da 2,88 vatios, si no me equivoco. Es correcto. Repito,
la potencia es igual a B cuadrado sobre R. 12 al cuadrado es 144, y si lo dividimos por 50, me va a dar 2,88 vatios. Respuesta correcta es la A. Defina en bloques un transmisor de banda lateral única. La respuesta correcta, estamos hablando de transmisor, no de receptor, ojo, Lo que tengo lo primero que tiene un transmisor de banda lateral única es el oscilador de radiofrecuencia. Después viene el modulador balanceado. El modulador balanceado es una especie de mezclador en el cual yo le inyecto la señal de audio. El modulador balanceado lo que hace, me elimina la portadora. Entonces tengo las dos bandas laterales, la superior y la inferior. Después de eso lo filtro. Lo mezclo. Normalmente en este caso lo que voy a obtener, lo que voy a tratar de obtener es la suma, no la diferencia, a diferencia del receptor. Ya que el oscilador de RF, el modulador balanceado y amplificador de micrófono serían algo similar a la frecuencia intermedia de un receptor. El filtro lo que me hace es eliminar la banda lateral no deseada. Después lo mezclo con un oscilador, otro oscilador de RF, y ahí obtengo la señal de salida, la cual amplifico con un amplificador lineal. Respuesta correcta de 45 es la B de bueno. ¿Por qué no son correctas las otras respuestas? Porque después del oscilador de RF, yo tengo el modulador de balanceado al cual le inyecto la señal de micrófono. Entonces, el oscilador de RF, el mezclador y el oscilador de RF de la respuesta C es incorrecto. Porque la primera parte está todo en una misma frecuencia. El oscilador de RF, la respuesta A, y el oscilador de RF, que es correcto. Después viene el amplificador de micrófono. No, después del oscilador de RF viene el modulador balanceado. Por eso no es correcta la C ni la D. Repito, oscilador de RF, modulador balanceado, que mezcla la señal de audio del amplificador de micrófono y saca las dos bandas laterales eliminando la portadora. El filtro que elimina una de las bandas laterales y después lo mezclo con otra señal y de ahí obtengo la señal de salida, la suma, y obtengo la señal de salida. Suficiente por hoy, ya los torturé bastante. ¿Quién necesita que aclare nuevamente algún concepto? Adelante, Daniel. Solo WIF. Solo Hola. Solo bien, ya está. Roberto, buenas noches. Una pregunta sobre la pregunta 35. Léemela.
Dice las señales emitidas en la banda de 80 metros y la respuesta correcta era la B de bueno. Yo te quería preguntar si son Sarasa o hay algún ejemplo para las últimas dos respuestas de esa pregunta. ¿Querés que las lea? Mostrámelas, Víctor, de la 35. La C y la D. La C es incorrecta porque la onda terrestre o de superficie es la más confiable. Lo que pasa es que tiene corta distancia. Entonces, si dice solo permiten comunicaciones seguras a más de 500 kilómetros, de por sí es incorrecta. Porque a 5 kilómetros tenés una comunicación segura. Porque vas por otra onda. Lo mismo ocurre con la D. Porque la onda terrestre es la primera. Es la que está cerca. Entonces, si solo permiten comunicaciones seguras a más de 500 kilómetros, es incorrecto. Porque a 50 kilómetros la onda terrestre llega y tenés comunicación segura. ¿Me expliqué, Daniel? Ese sería el máximo, ¿no? Promedio de 500 kilómetros. No. Esto es Sarasa. Y te vuelvo a explicar. A eso iba. Muy bien. La A Gracias. dice, no llegan a refractarse y escapan a la atmósfera. Esa no es, porque las ondas que se escapan de la atmósfera son de VHF para arriba. Ahí está el grafiquito. Ahí dice, permito comunicaciones seguras a más de 500 kilómetros. No, porque tenés la onda de superficie que me permite comunicaciones seguras. Solo ocurre la zona de silencio cuando hay rebote y más allá de la onda terrestre y antes de la cobertura ionosférica. Esa es la zona de silencio. Pero a corta distancia yo tengo la cobertura de la cobertura de la onda de superficie que me permite comunicaciones seguras. Por eso la C y la D es incorrecta. ¿Me expliqué, Daniel? Sí, perfecto. ¿Y la zona de silencio 2, qué sería? Si es que existe. Puede haber más de un rebote. Mostrá de nuevo el grafiquito, Víctor. En la zona de cobertura de la onda ionosférica, que ves las flechitas que pegan en la Tierra, pueden rebotar la señal en la Tierra y vuelven a subir a la ionosfera y vuelven a bajar en otro lado. La zona de silencio 2 sería la que está después de la zona de silencio de la onda ionosférica y antes de la onda del segundo rebote. ¿Me expliqué? Después del azul sería, como siguiendo un círculo. El azul sería la zona de silencio 2 y después tendrías una zona blanca y de esa zona blanca te puede aparecer otra azul por el segundo rebote. ¿Me expliqué? Perfectamente, gracias Roberto. Mónica, ¿vos querías preguntar algo? Ok. ¿Alguien quiere aclarar algo? Qué buen profesor que soy. Señores, voy a decir algo que siempre lo digo. La pregunta más estúpida
es la que no se hace. Nadie tiene obligación de saber todo. Yo estoy acá para aclararle dudas. No estoy acá para pegarle con el látigo. Repito, la pregunta más, no tengan miedo de preguntar, porque la pregunta más estúpida es la que no se hace. ¿Soy claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Horacio. Adelante, Horacio. ¿Qué tal? Sobre la pregunta 44, ¿cómo es el cálculo? ¿Cómo se hace el cálculo sobre el que me da 2,88 vatios? Porque veo... Vos tenés ahí el círculo de fórmulas. Sí, Roberto, dame un minuto que ahí lo busco. Sí, ya lo tengo. Yo te aclaro, Horacio. Yo no tengo todas las fórmulas en la cabeza. Yo solo me acuerdo de dos fórmulas. Perdón. De dos fórmulas. La ley de Ohm, que es V igual a R por I, y la fórmula de potencia que dice que la potencia es igual a V por I, tensión por intensidad. Yo acá lo que tengo es un valor de tensión y un valor de resistencia. Si vemos en el grafiquito, si yo tengo la tensión y la resistencia, me da V cuadrado sobre R. Ahora bien, ¿qué hice yo para llegar a la fórmula de V cuadrado sobre R? La fórmula fundamental que yo sí me aprendo de memoria es que V potencia es igual a V por I. Y lo que hice es reemplazar la I por V sobre R. Como pueden ver, la I tiene abajo que es igual a V sobre R. Entonces, si yo reemplazo la I por V sobre R, me queda V cuadrado sobre R. Y lo que hice fue determinar, si yo tengo una tensión de 12 volts, el cuadrado de la potencia es igual a 12 por 12, que es igual a 144. Yo a esos 144 lo divido por 50. Y eso me da 2,88. ¿Me expliqué, Horacio? Está bien aclarado. Muchas gracias. Ustedes pueden guardar este grafiquito y buscarlo. Pero repito, si no tienen el grafiquito, ustedes tienen que acordarse de dos fórmulas. V es igual a R por I, que es la fórmula fundamental de la ley de Ohm, y la de potencia, que es igual a V por I. ¿Ok? Y con eso pueden despejar cualquier valor. ¿Alguna otra pregunta? Sí, tengo una duda. Adelante. La 38. ¿Cuál? ¿Qué hablas? 38. 38. Sí. ¿Qué habla sobre el receptor super heterodínamo? ¿Me lo podría explicar otra vez? Si no es mucha molestia.
explicar nuevamente qué es un receptor superheterodino? Sí. Bien. El tema es así. Primero vamos a aprender. Muteate, por favor, Melanie, estás teniendo mucho ruido por el viento. ¿Cuál es la finalidad del superheterodino? Es obtener mayor selectividad y mayor sensibilidad. Lo que hago es llevarlo a una frecuencia más manejable, que en general está por debajo de los, o alrededor de los 400 kilociclos. Normalmente son 455 kilociclos, o sea, menos de medio megaciclo. Al bajar la frecuencia me es más fácil filtrarla y hacerla más selectiva y amplificar esa señal. Ahora, ¿cómo hago para bajar la señal de RF que me entra a una frecuencia intermedia que me hace que sea más manejable? Eso lo hago mediante un mezclador. Cuando yo mezclo dos señales de RF, obtengo 4 señales a la salida. Las dos de entrada, la suma de las dos de entrada y la diferencia de las dos de entrada. Entonces, yo a la salida del mezclador le pongo un filtro que solamente tome la diferencia de las dos señales de entrada. Entonces, ¿cuáles son las etapas de un receptor superheterodino? Primero, el amplificador de RF. Ni bien entra la señal, yo la amplifico. Lo primero que tengo que hacer. Después de amplificarla, la mezclo con el oscilador de RF. O sea, el oscilador de RF no está a la derecha del mezclador, está allí abajo del mezclador. O sea que en el mezclador me viene la señal de RF y por abajo me entra la señal del oscilador de RF. Entonces obtengo ahí la frecuencia intermedia. Amplifico esa frecuencia intermedia. Una vez que la amplifiqué, la detecto, o sea, extraigo la señal que viene en amplitud modulada y la señal esa que extraje la mando al amplificador de audio y el amplificador de audio lo manda al parlante. El tema del receptor superheterodino es para manejar los filtros en una frecuencia intermedia, que es más fácil de manejar que en una RF más alta. ¿Me expliqué? No te veo convencida. Sí, muchas gracias. Ahí me queda un poco más claro. Entonces, lo que hace el receptor superheterodino es transformar la señal de RF de entrada a una frecuencia intermedia. ¿Cómo lo hace? Inyectando la señal de RF de entrada en un mezclador e inyectando en el mismo mezclador el oscilador de RF. A la salida tengo las 4 frecuencias, filtro y solo tomo la frecuencia intermedia. ¿Me expliqué? Sí, muchas gracias, en serio. No hay por Ahí qué. ¿Alguien quiere preguntar algo más? Señores, ha sido un placer. Nos veremos el sábado que viene, si no me olvido. Chao, Roberto, gracias. Gracias por haber estado acá. Chao, Robertito. Chao, 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 Gracias. gracias. Bueno,
Ahora le damos paso a nuestro benemérito presidente, don Juan Carlos Garabano. Juan, ¿estás ahí? Sí, señor. No te veo. Sí, señor, estoy ahí. Si no me ve, estamos mal. No, que no abrí los ojos, por eso no te vi. Ah, bueno, Tengo los ojos cerrados. Exacto. Ahí está. Bueno, voy a compartir, Juan. Bueno, arrancamos con la 31. ¿Es así? Sí, Juan, así es. 31. Ahora, yo no sé lo que mandaste vos porque esto está terminando en 17 y no 15 preguntas. No sé si vos eso lo contemplaste o se mandaste las 15. Porque termina el capítulo y empieza el otro capítulo, el capítulo 2, después de 2 preguntas más de las 15 que tendríamos. Decime cómo es. Yo mando de a 15, no importa dónde termina. Si le falta una sola, termina ahí. Son 15 las preguntas, Juan, para que sean 10 módulos. Perfecto. Yo porque como eran 2 horas las que quedan, entonces preguntaba. Bueno, buenas noches a todos nuevamente. Y ahí también le damos la bienvenida a los nuevos aspirantes, la incorporación que han tenido el día de hoy. Creo que son 4, ¿no? O 3. Y bueno, le decimos igual que le dijimos a todos en todo momento, van a tener ahí los teléfonos de los instructores y ahí Víctor se los va a pasar. Y cualquier diferencia que tienen, que no entiendan, directamente nos pueden llamar. ¿Ok? Y vamos a empezar el día de la fecha. Perdón, Juan, discúlpame. Tengo un ruido de fondo como una radio, un televisor, algo de eso, alguien que está hablando. ¿Puede ser? Puede ser porque está bajito. Ahí lo apago, ahí lo bajo. Gracias. No, ahora. Ahora está bien, correcto. Ahora sí. Perfecto, perdón. Bueno, acá dice así. Defina emergencias. Esto tiene 2 respuestas y en la primera dice así: interacción entre una amenaza y una población vulnerable que por su magnitud crea una interrupción en el funcionamiento de una sociedad y o sistema a partir de una desproporción entre medios necesarios para superarla y aquellos medios a disposición de la comunidad afectada, conforme a la ley 27.287, artículo 2. Y la B dice: situación, daño provocado por un evento adverso de origen natural o provocado por los seres humanos que por su magnitud puedan ser atendidas por los medios disponibles localmente, conforme a la ley 27.287, artículo 2. La respuesta correcta a esta pregunta que defina desastre es la B. Vamos a la 32 y dice defina concurso. Y acá tenemos 3 respuestas, la A, la B y la C. La A dice evento nacional e internacional en donde se ponen a prueba las habilidades de los radioaficionados. Sus bases y condiciones son informadas mediante los boletines y revistas de radioclubes, instituciones autorizadas e instituciones reconocidas. La B dice comunicados entre estaciones que, por la distancia que las separa, inaccesibilidad geográfica u otro factor de dificultad, que no resulte frecuente la comunicación, se realiza en los segmentos de bandas en que los contactos desde X tienen prioridad y se limitan exclusivamente a intercambios de comunicación mínima e indispensable, con el objeto de facilitar la mayor cantidad de contactos posible. Y la C dice sistema de escritura estandarizado conforme a la reglamentación de UIT RM 1677/1 o sucesivas que representan la letra del alfabeto, números y otros signos mediante una combinación de sonidos cortos, puntos, sonidos largos,
rayas y silencios y espacios. La respuesta completa y correcta para definir concurso es la A. ¿Ok? Ética operativa. Acá tiene dos respuestas. Es el conjunto de deberes, obligaciones, conductas y principios establecidos en el reglamento y en las disposiciones de recomendaciones y procedimientos fijados por la Unión Internacional de Radioaficionados, IARU, que rigen el normal desenvolvimiento de la actividad de los radioaficionados. Y la B dice, es un conjunto de símbolos alfabéticos y códigos establecidos en el reglamento y en las disposiciones, recomendaciones y procedimientos fijados por la Unión Internacional de Radioaficionados, IARU, que rige el normal desenvolvimiento de la actividad de los radioaficionados. La respuesta correcta es la respuesta A. Continuación, la 34 dice, defina veedor. Acá tiene tres respuestas y hay una sola que es correcta, como todos. La A dice, radioaficionado nombrado por el Radioclub, institución autorizada o institución reconocida que por su... Reglamento de la conducta. ¿Qué pasó? Hola. Vamos de vuelta. Estamos en defina el veedor. A. Radioaficionado nombrado por el Radioclub, institución autorizada o institución reconocida que por su capacidad, experiencia y estudio acredita la competencia necesaria para el dictado de cursos y coordinación de prácticas operativas y que estará presente durante la toma y evaluación de los exámenes según corresponda. La B dice, el radioaficionado de categoría general o superior designado por el Radioclub e institución autorizada para estar presente en las sesiones de examen, firma de acta y con certificados correspondientes e informar a anormalidades si las hubiere. Y la C dice, responsable de evaluar a los aspirantes el ingreso y ascenso de categoría de conformidad con procedimientos y condiciones establecidas en la presente reglamentación. Y la respuesta correcta a veedor es la B. Pasamos a la 35. Está muteado, Juan. A ver, ¿sí o no? Yo no lo veo, ¿lo ven ustedes? Sí, sí, ahí está. Perdón. Vamos de vuelta a la 35. La licencia habilita a su titular a instalar y operar estaciones A. Hay tres respuestas. Y la A es servicio de radioaficionados, la B servicio de radioaficionados por satélite y la C servicio de radioaficionados y radioaficionados por satélite. ¿Ok? La C es la correcta. Vamos a la 36. Las estaciones de servicio de radioaficionados y radioaficionados por satélite que operen actualmente y las que se autoricen e instalen en el futuro dentro o fuera de la zona de protección de las actuales o futuras estaciones de comprobación técnicas de emisión estarán sujetas a la disposición por... Hay tres respuestas. Resolución SC 329/2000 o aquellas que la reemplacen o modifiquen. B, la ley 27078 y C, resolución 5098, aquellas que se reemplacen o modifiquen. Es la A la respuesta correcta. Estamos en la 37 y dice, ¿en qué circunstancias de las estaciones de servicio de radioaficionado y radioaficionado por satélite estarán autorizadas a conectar inductancia o acústicamente o cualquier otro medio disponible sus equipos radioeléctricos a las líneas telefónicas? Y hay cuatro respuestas. Y la A dice exclusivamente ante emergencias, B en situaciones de interés comunitario,
C, en eventos propios de actividad, y D, en ninguna circunstancia. Y es la A, que dice exclusivamente ante emergencias. Vamos a la 38. ¿Cuál es la vigencia de la licencia de radioaficionados? También tenemos 4 respuestas. La A dice 1 año, la B dice 5 años, la C dice 10 años, la D depende de la categoría, y la correcta es la B, de bueno, 5 años. Vamos a la 39. Dice, ¿por qué periodo de tiempo se puede renovar la licencia de radioaficionado y en qué condiciones? Hay 3 respuestas. La A, 5 años con renovación automática. B, indefinido. C, 5 años al realizar el trámite de renovación, rehabilitación o examen de ascenso de categoría. Y es la C la respuesta correcta. Vamos a la 40. ¿Cuál es la vigencia de la autorización de una estación repetidora? Tenemos 4 respuestas. La A dice 1 año, la B dice 5 años, la C dice 5 años o hasta la cancelación o caducidad de la licencia del titular, y la D depende de la categoría, y es la C la respuesta correcta. 41. ¿Con qué intervalo de tiempo un radioaficionado debe transmitir su señal distintiva? También hay 4 respuestas y tenemos A, 5 minutos, B, 10 minutos, C, 30 minutos y D, cuando lo desee. La respuesta correcta es la B, cada 10 minutos. Vamos en la 42. ¿En qué frecuencia y bajo qué condiciones se permite el funcionamiento de redes de emergencia o desastre? Tenemos 3 respuestas. La A, en todas las bandas, en aquellos casos en que los plazos que determine la autoridad competente en materia de protección pública, defensa civil o operaciones de socorro. La B dice, en las frecuencias designadas a tal fin, en aquellos casos en que los plazos que determine la autoridad competente en materia de protección pública, defensa civil y operaciones de socorro. Y C, en las frecuencias designadas a tal fin, cuando el radioaficionado lo considere necesario. La respuesta correcta es la B. Vamos a la 43 y tenemos que dice, ¿cuál es el plazo en que un radioaficionado deberá desinstalar en su totalidad las estaciones radioeléctricas o repetidoras que pudieran poseer instaladas una vez producida la caducidad de la licencia? Tenemos 5 respuestas. A, 30 días, B, 60 días, C, 90 días, D, 1 año y E, sin plazo ante el requerimiento de autoridad de aplicación. Es la C, 90 días. Vamos a la 44. ¿Cuál es el plazo en que un radioaficionado deberá instalar en su totalidad las estaciones radioeléctricas y o repetidoras que pudieran poseer instaladas ante la cancelación de su licencia? Hay 5 respuestas. La A dice 10 días, la B dice 30 días, la C dice 90 días, la D 1 año y la E sin plazo ante el requerimiento autoral de aplicación. La respuesta correcta es la A, 10 días. Vamos a la 45. De acuerdo al documento Ética y Procedimientos Operativos para el Radioaficionado de IARU, ¿cuáles son los principios básicos que rigen el Código de Conducta del Radioaficionado? Y acá tenemos 7 respuestas, de las cuales 4 respuestas. Es una de las pocas preguntas que tiene 4 respuestas. La A dice sentido social y espíritu fraternal. La B dice lealtad. La C dice comprensión. La D dice no discriminación. La E dice buenos modales.
la F dice objetividad y la G dice tolerancia. Las respuestas correctas son la A, la C, la E y la G. Sentido social y espíritu fraternal, comprensión, buenos modales y tolerancia. Realmente, si uno se pone a pensar, tendrían que ser todas las respuestas correctas. Pero bueno, está dado por el banco, por la disposición, 4 solas. Con esta es la última pregunta del día de la fecha. Vamos a pasar a ver quién tiene alguna duda y vamos a tratar de evacuar el problema. Sí, Víctor, ¿dónde estás? Sí. Sí, Horacio. Sí, fue la última pregunta con la que tuve muchas dudas, porque la busqué mucho y bueno. Esta es la 45, Horacio. Exactamente, la 45 fue la que me generó muchísimas dudas porque digo, serían todas las preguntas correctas y no, bueno, hice una consulta y me dijeron que eran 4 respuestas correctas y bueno, tuve que buscar en la página de internet de IARU y bueno, ahí conseguí la respuesta. ¿Qué respuesta te obtuviste? Claro, las correctas, las que dijo usted, es la A, la C, la E y la G. Para mí eran todas correctas, pero bueno. Que tendría que ser, si te pones a pensar, tendrían que ser todas correctas. Las respuestas que están son todas las que se usan en la radiodifusión. Claro. Porque lealtad también la usás, no discriminar también lo haces, y la objetividad es que hagas radio. Entonces, es como que, viste, bueno, pero la reglamentación marcó esas 4 y bueno, por eso yo, antes que vos me dijeras eso, yo dije recién, no sé si me escuchaste, que yo dije, 4 son correctas, para mí tendrían que ser todas. Perfectamente lo escuché, por eso que para mí también deberían haber sido todas, pero bueno, Busqué busqué en la reglamentación la disposición que tienen, sí. Sí, sí. Ok. ¿Alguna otra consulta? Bueno, la duda fue evacuada, así que correcto, Evidentemente, Horacio y Juan, la IARU debería reformar esa reglamentación que tiene y agregar las que no están agregadas. Lo que pasa es que la reglamentación tiene unos cuantos años y no la han ayornado últimamente. Ese por ahí es el tema. Si vos la buscás en la 5098, Víctor, no están como acá. Correcto, sí, sí, no están igual, exacto, Juan. Pero nos regimos por la 3637. Y allá en la 5098 creo que son 5, porque las otras se dan por entendidas. Pero bueno, las modificaron y bueno, se modificó y se modificó. Es como hay cosas que no tienen explicación de las respuestas. O más vale son, dijera uno, duditativas las respuestas. Pero bueno, como es una reglamentación, igualmente no se utilizan las 150 preguntas nunca en radio, bueno, rige como la reglamentación. Queremos tener, cuando se reúnan como se reunían antes todos los aficionados, todos los radioclubes del país, en alguna agrupación como teníamos antes, por ahí se puede modificar. Pero bueno, en el mientras tanto, los 132 clubes que hay, más los 8 o 10 círculos que están trabajando también, que obviamente aportan, pero bueno, como no están inscritos en IGJ, no pueden determinar nada, no quieren tener problemas de presentación de papelería, entonces bueno, los círculos no pueden. Pero son unas cuantas opiniones que podrían hacerse para hacer como se hacía antes la reglamentación.
las modificaciones que tendría Pedro Nadal levantó la mano. Juan, abrí el micrófono, Pedro, y hacer la consulta. Pedro. Hola, ¿cómo va? La 41, no me queda claro, ¿hay un intervalo de tiempo donde debemos transmitir la señal distintiva? Son 10 minutos, Pedro. Pero, ¿qué significa? Que si estamos en frecuencia... Cada 10 minutos repetís el EU8 eco alfa Quebec, seguís la conversación. Si sigue la conversación y vos estás llamando, seguís cada 10 minutos. ¿Te explico? Tu señal distintiva. Ok, me identifico, digamos, cada 10 minutos. Exactamente. Aunque no tenga nada para decir, me identifico porque estoy en frecuencia. Exactamente, porque estás utilizando la frecuencia. Perdona, no entendí, Pedro, eso de que no tenés nada para decir. Si vos estás en la frecuencia, estás comunicando, el plazo máximo que tenés para comunicar sin decir tu señal distintiva son 10 minutos. Digamos, pasaron 10 minutos, en el minuto 10 tenés que bajar la conversación y comentar tu señal distintiva. Y después podés seguir o podés interrumpir y darle paso al otro. Ah, o sea, puedo usar el canal 10 minutos seguidos. Exactamente. Más de 10 minutos no. No, es el plazo máximo en el que vos tenés que dar tu señal distintiva. La podés dar en cada cambio y si los cambios son cortos, la podés dar en cada cambio y esos cambios no llegan a 10 minutos. Pero el plazo máximo que tenés para no dar tu señal, la diste cuando se inició la comunicación y hablaste durante 9 minutos, al minuto 10 tenés que volver a dar tu señal. Claro, para que sepan quién soy. Exactamente, quién está modulando. Muy bien, gracias. Esa es la idea del tiempo. Clarísimo, gracias. Perdón, Juan. Alejandro. Sí, ¿dónde está? Abajo tuyo, Alejandro Espano. Acá estoy. No encontraba el micrófono, perdón. No, para aclarar, buenas noches, Juan. Para decirle a Pedro, no es que tenés solamente 10 minutos para hablar. Podés hablar 20, 30, una hora si te aguantan los compañeros de conversación. Lo que pasa es que cada 10 minutos tenés que dar tu señal. Identificarse en la frecuencia. Eso, gracias, perdón. Bien. Recordemos que si un equipo lo tenemos 20 minutos en transmisión y lo tenemos en alta potencia, es muy probable que explote. Sí, bueno, cada uno con su gusto. O sea, los transistores de salida van a estar bastante complicados o algunas válvulas muy al rojo. Claudio, abrí el micrófono y hacé la pregunta. ¿Y qué pasa si pasás más de los 10 minutos y recién das la señal distintiva? 10 minutos el plazo, es lo que dice la reglamentación. O sea que sí o sí dentro de los 10 minutos tengo que dar la señal distintiva. Correcto. Así es. Listo, gracias. Sí. Mario. Abrí el micrófono, Mario. Gracias, Víctor. Me quedé en la 44. Esa no me quedó claro. Dice, ¿cuál es el plazo en que un radioaficionado deberá desinstalar en su totalidad las estaciones radioeléctricas y o repetidoras que pudiera poseer instaladas ante la cancelación de su licencia? Correctamente son 10 días que tenés plazo para sacarlo. Desarmar la instalación. Ok, gracias. Perdón, Mario, ¿entendés lo que es desmontar la instalación, no es cierto? Vos tenés un QTH instalado, tenés un equipamiento instalado con antenas, equipos y demás. El plazo máximo que tenés es 10 días, tenés que sacar las antenas, sacar las torres, desmontar los equipos y desmontar todo el sistema. ¿Bien? Se tiene que convertir en una sala sin radio. Ese es el plazo. Siempre hay que empezar. Sí, Víctor, entendí. Siempre hay que pensar a desmontar desde la antena primero. Perfecto, entendí. Qué bien que explicás, Juan, ¿eh? Bárbaro. Qué bien que explicás. Mirá, nadie pregunta. Tres preguntas. Pedro Nadal, dale, Pedro.
La pregunta respecto a la caducidad o la renovación de la licencia, no hay una cuestión automática, ¿no? Sí o sí hay que hacerlo a través, seguramente hoy en día, a través de una página web. Sí. ¿No? A través del Radio Club. No hay ninguna forma automática, a través del Radio Club. O sea que en 5 años yo tengo que recursar algo o tengo que hacer alguna... Tenés que hacer una renovación que te va a llegar por correo seguramente, o si no en el Radio Club te van a decir que se venció la licencia. Tenés que renovarla cada 5 años. Bien. Igual, no tenés exámenes ni nada, ¿eh? Perdón. No tenés que dar exámenes ni nada. Ok. Dame un segundo. La renovación. Dame un segundo, Alejandro. En la disposición que le va a llegar a cada uno de ustedes cuando sean radioaficionados, tiene una fecha de disposición. Esa fecha de disposición, supongamos que es 11 de julio del 2021, el 11 de julio del 2026 tienen que renovarla. No les tiene que avisar nadie, en realidad. Ustedes tienen que mirar su disposición y saber cuándo se va a vencer. Esto es como el registro para conducir, como los registros para vuelo o los aptos médicos. Estos tienen fecha de vencimiento y uno tiene que estar atrás, uno personalmente, de la fecha de vencimiento. Esto es lo que sucede y lo que vas a encontrar, Pedro. Discúlpame, Alejandro, que te ocupé un pedazo del espacio. Abrí el micrófono y hacé la consulta. No, Víctor, está bien. Estaba pensando lo mismo que vos con el registro de conducir. Lo que quería consultar a Juan era sobre lo que preguntó Mario recién sobre el desmantelamiento de equipos que empieza por la antena. Si yo quiero dejar una antena para hacer escucha, para hacer curulla, ¿se puede o también tengo que sacarla? Sí, se puede dejarla, Alejandro, pero tenés que tener una licencia de radioescucha. Perdón, Ale, y la licencia de radioescucha es previa a desmontar. Bien, gracias. O sea que si no la tenés que desmontar la antena también. Y después volver a montar. Y después volver a montarla. Leonor, habías levantado la mano. Abrí el micrófono. Hola, buenas noches a todos. Disculpen, mi pregunta va al respecto de la renovación de la licencia de radioaficionado. ¿Qué pasa si yo no estoy en el mismo lugar donde rendí el examen? ¿Puedo en otro centro de radioaficionados hacer la renovación o tengo que hacer todo el proceso de nuevo? Lo haces porque cualquier radioclub te va a hacer la renovación si cambias de domicilio. Hay una planilla especial que es para cambiar de domicilio. Perfecto, muchas gracias. Exacto. Las tramitaciones son federales. Es un ente federal en ENACOM como tal. Si vos estás en otra provincia momentáneamente y se te vence tu licencia y la querés presentar en otra provincia, aunque tu domicilio no cambie, lo podés también tramitar en otra provincia. Supongamos que el Radioclub Loma fue el que te tramitó tu licencia. Y dentro de 5 años vos estás en Ushuaia, pero vas a volver a tu domicilio antes de 120 días. Entonces vos lo podés tramitar en Ushuaia, te pueden hacer la renovación en Ushuaia y seguís con la misma dirección y con la misma característica que tenías estando en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo. Más adelante vamos a ver el tema de las letras. Pero si vos te mudás a Ushuaia y no vas a volver por más de 120 días y por ahí es una asignación y te dicen tenés que estar 2 años y te llega la renovación, tenés que dar el domicilio que vos tenés, pero te van a cambiar una letra de la licencia porque cambia en el subfijo, cambia una de las letras por la provincia donde estás. Pero esto es un detalle técnico, pero hay que comentarlo porque esto a veces con los que van de una parte a la otra del país puede suceder. Sí, Horacio. Volviendo recién a la pregunta 44, habla de la cancelación de la licencia, pero la cancelación de la licencia es por si el ENACOM te la cancela por alguna maldad que hiciste.
porque si no serían 90 días, ¿no es cierto? Es así. Exactamente, es así. Claro. Una acción y sos sancionado por ENACOM y te obligan a sacar la licencia, es otra cosa. Claro, es por si vos te mandaste alguna macana y te obligan te dan de baja tu licencia y te cancelan la licencia. Tenés 10 días. Si no... Claro, eso es lo que entiendo yo. Por eso que lo estoy masticando ahora. No pasar con la luz roja. Exacto. Alejandro, Hispano, abrí el micrófono. Sí, Víctor. Para completar un poco la pregunta de Leonor, la renovación de la licencia que la tienen que hacer los radioclub, tengan presente que tiene que estar inscrito y autorizado en el sistema Hertz, porque hay radioclubes que no lo están, así que tengan mucho cuidado con eso. Igual, Alejandro, comentario, en la página de ENACOM, si uno busca dentro de la página de ENACOM radioclubes con sistema Hertz, o para hacer renovaciones aparece un listado que está bastante actualizado, tiene un par de meses de actualización, donde te dice qué radioclubes son los que están habilitados. Si uno encuentra que ese no está, tiene que consultarlo en el radioclub mismo, porque puede haber una pequeña diferencia en tiempo, un delay en tiempo entre que el radioclub sí tiene la autorización y el ENACOM lo publicó, pero nada más que eso. Pero la aclaración que hace Alejandro es válida, porque el radioclub que renueve la licencia tiene que tener sistema Hertz habilitado. Seguimos con las preguntas, si hay más. Hoy salió barato, Juan. Hoy nos salió baratísimo. 2 pesos nos costó hoy. Aparte no tuvieron tortura, pobre gente, con la CW, entonces. Me mandó un mensaje Juan Salvia que ahí entra, me dijo. Mentira. No, mentira. No es cierto. Bueno, si no hay más temas, no hay más consulta, nos despedimos de todos los que están en el curso. Nos veremos de vuelta la semana que viene, el sábado a las 19 horas, mismo horario. Cualquier consulta que tengan, ya saben, la pueden hacer. Este Zoom va a estar subido como tarde mañana al mediodía. Yo, si ya tengo un rato, lo subo hoy mismo y les voy a mandar a los que ingresaron en esta última semana el link para que puedan ver y los anteriores de las reuniones de Zoom que tuvimos. ¿De acuerdo? Bueno, felices Pascuas para todos, que la pasen lindo, buen fin de semana para todos, cuídense y bueno, no tengo nada más que gracias a todos por elegirnos y por acompañarnos. Felices Pascuas. Un abrazo. Felices Pascuas para todos. Felices Pascuas. Felices Pascuas y paz para todos. Pascuas.